Un gozo para nosotros nuevamente que el Señor nos permita venir, reunirnos como cuerpo, como iglesia, como familia, para la gloria de Él. Así que corazones dispuestos para que Él siga glorificándose en medio de su iglesia. Así que mis hermanos, con mucha disposición, acordémonos que estamos delante del Rey de Reyes, que estamos del soberano del universo, nuestro Padre Celestial, quien ha dado su Hijo por rescate o en rescate por nosotros. Así que estamos delante con mucha reverencia delante de Él, concentrados, no se distraiga, concéntrese. Estamos delante de ese soberano que es Rey del universo, ese soberano poderoso, dueño de nuestras vidas. Así que piense delante de quien está. Hay un minuto de silencio para que usted esté pensando, un minuto de silencio antes de iniciar con oración. Y ahí usted personalmente delante de Dios abra su corazón. ¿Qué trae hoy para Él? ¿Cómo está su mente, sus pensamientos, su corazón? ¿Cómo está su compromiso delante de Él? Ahí en este minuto de silencio, ahí usted solito delante de Él, ore con Él, hable en este momento. Abra su corazón, concéntrese y tengamos presente nuestra actitud reverente delante de Él. Oh Señor, grande y poderoso eres tú. Gracias, buen Dios. Gracias por permitirnos este nuevo amanecer. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque aún sin merecerlo, nos permites venir a este lugar para adorarte. No merecemos y no somos dignos de estar delante tuyo, Señor. Pero gracias, gracias, buen Dios, por inquietar nuestro corazón para buscarte cada mañana, al abrir tu palabra, a leer, Señor, tu escritura, tus mandamientos, Señor. Gracias por ese alimento espiritual, la provisión necesaria para nosotros como hijos tuyos. Venimos a adorarte, Señor. Venimos a exaltar y reconocer tu poder, tu soberanía, Señor. Tú conoces, Señor, todo acerca de nosotros, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestras motivaciones. Aún, Señor, nuestro pecado. Por eso también aprovechamos para pedirte perdón, para confesar delante de ti y en arrepentimiento poder recibir ese perdón tuyo y saber que nos limpia, Señor, de toda maldad. Gracias, Señor, por este tiempo. Y Señor, nuestro corazón se dispone a que cada tiempo del culto que es para ti, Señor, tengamos la reverencia de vida, aún en el trato unos con otros, aún en nuestras respuestas, bendito Señor, a nuestros hermanos, que sean guiadas por tu amor, por tu gracia. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, buenos. Hola. Mis hermanos, nuevamente buenos días. ¿No los escucho? Buenos días. Ahora sí, sé lo fortalecidos que están en el Señor. Gracias al Señor por sus vidas. Gracias al Señor porque nos permite reunirnos el día de hoy nuevamente.
vamos sabiendo que nos reunimos aquí para alabarle, exaltar su santo nombre y para escuchar su santa palabra, para ser instruidos por Él mismo. Quiero preguntar si quizás hay algún invitado que nos acompañe el día de hoy, que levante su manita. ¿No? Bueno, mis amados hermanos, amada iglesia, les invito a que sigamos sembrando esa semillita para que muchos más puedan escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para decirnos a cada uno de nosotros, y de la misma forma en las redes sociales. Aquellas personas que nos visitan por primera vez, les damos una cordial bienvenida. El Señor tiene grandes cosas para hablarnos el día de hoy. Y mis amados hermanos que también se encuentran a la distancia, les amamos, un abrazo muy fuerte a todos y vamos a alabar al Señor. Vamos a iniciar este tiempo poniéndolo en manos del Señor. Vamos a orar. Dios, mi Señor y Padre eterno, te alabamos, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu misericordia, Señor, por traernos delante de ti en lazos de amor, porque, Señor, a ti te ha placido, Señor, no necesitas de nosotros, pero aún así te hiciste como uno de nosotros y, Señor, te entregaste también por nosotros. Es tu gracia, es tu regalo de amor, Señor, que hemos recibido y que asimismo venimos hoy con corazones contritos, humillados, Señor, disponiéndolo, Señor, para en todo tiempo la gloria, honra y alabanza de tu santo nombre, y reconociendo también, Señor, que alabarte, Señor, es el resultado de nuestra comunión contigo, de escucharte, de hablarte, Señor, y de ser instruidos por ti mismo. Te alabamos, Señor, y oramos agradecidos poniendo este tiempo en tus manos para la gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cantamos. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, Padre eterno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grande riqueza se los otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su
es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Continuemos en esa reverencia, mis hermanos, exaltando el nombre de nuestro Señor. Esta es una alabanza. Tú eres santo, y porque el Señor es santo, nosotros estamos siendo instruidos por Él en este camino de peregrinación, en santidad, recibiendo santidad de Él mismo. Y Él es 3 veces santo. Y porque Él es santo, entonces nosotros deberíamos estar meditando siempre en la santidad que el Señor quiere para nosotros, para exaltar su santo nombre, para su gloria y alabanza, y para que vivamos en santidad como Él quiere. Alabemos. Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de adoración. Yo te seguiré y te escucharé, y por siempre te amaré. Yo le cantaré y adoraré al Rey que es digno. Yo le alabaré y amaré, y delante de Él me postraré. Yo le cantaré y adoraré al Rey que es digno. Yo le alabaré y amaré, y delante de Él me postraré. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Tú eres santo, Tú eres santo, poderoso, poderoso, tú eres digno tú eres digno de adoración. de adoración. Yo te seguiré Yo te seguiré y te escucharé, y te escucharé, y por siempre y por siempre te amaré. te amaré. Yo le Rey de cantaré y reyes, eres el adoraré al poderoso Dios de la creación. Eres Emmanuel y el gran yo soy, príncipe de paz, el Cordero de Dios, el Mesías, el eterno, el amado del cielo, siempre reinarás. El alfa, la omega, principio y fin, consejero admirable, el Hijo de Dios, príncipe de paz, para ti yo viviré. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que tomemos asiento, por favor. Si te-
Sonido. Nuevamente buenos días, Dios les bendiga. Bueno, ahí preparadas sus Biblias, bueno, sus corazones, sus Biblias, sus cuadernos de apuntes. Este año el Señor está inquietando para que seamos muy diligentes con su palabra, nuestro corazón, con todo lo que tenemos para Él. Así que ahí muy en silencio, muy reverentes para escuchar el mensaje del día de hoy, su palabra. Mi hermano Víctor, entonces hoy nos comparte la palabra. Qué gran gozo y gracias, mi hermano. Vamos a estar orando. Coloquemos en pie, mis hermanos, para recibir este tiempo, la palabra de Dios, la enseñanza que Dios tiene para nosotros a través de este siervo. Así que, mis hermanos, gracias, Víctor. ¿Cómo vamos? Bien, pastor, gracias. Padre eterno, gracias una vez más por inquietarnos a escuchar, a estudiar tu palabra, a inquirir en ella. Hoy nuestro corazón nuevamente preparado para lo que tú tienes para cada uno. Te pido, Señor, la sabiduría necesaria, tu voluntad, Señor, en la vida de este siervo que hoy nos comparte tu palabra. Gracias por su disposición. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por el esfuerzo. Y, Señor, porque sabemos que tú, Señor, de ti viene toda fuerza. De ti viene el denuedo que necesitamos cada día para escudriñarla y enseñarla, bendito Señor, para que con tu sabiduría la apliquemos a nuestra vida. Que tu nombre siga siendo glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, mi hermanito. Muy buen día, mis hermanos. Mientras ustedes van en sus Biblias y se ubican en el Evangelio de Juan, vamos a estar ahí esta mañana revisando algunos aspectos importantes de la palabra de Dios, como siempre. Por favor, vayan en su Biblia al Evangelio de Juan y yo le doy una cordial bienvenida a todos. Sean todos muy bienvenidos. A las personas que quizá nos acompañan por primera vez también sean muy bienvenidos. A los hermanos que nos siguen a través de las redes, una cordial bienvenida. Y he orado, hermano, anticipadamente para que el Señor prepare su mente y su corazón a este mensaje, para que con el poder del Espíritu Santo derribe toda altivez que se levante en contra del conocimiento de la palabra. Entonces, hermanos, vamos a estar estudiando hoy, meditando un poco, perdón, en el Evangelio de Juan. Por favor, ubíquese en el capítulo 5 específicamente y permita que Dios hable a su vida y a su corazón y que todo lo que el Señor tenga para revelarnos en su palabra, pues se convierta justamente en eso, en una realidad espiritual que nos trae a vida eterna. Por favor, coloquémonos en pie un momento para leer la palabra, mis hermanos, antes de comenzar. Y leamos, ubíquense por favor ahí, capítulo 5 de Juan, y vamos a leer versículo 39 hasta el 47. Amén, hermanos, yo leo y ustedes me siguen. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oremos, hermanos. Gran Dios y Padre Santo que estás en los cielos, te alabamos, Señor, en esta mañana y te bendecimos. Adoramos tu nombre santo, Señor. Te agradecemos por la oportunidad maravillosa que nos das como iglesia de juntarnos a meditar y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que por la acción de tu Santo Espíritu, por el magisterio
del Espíritu nosotros seamos redargüidos, enseñados y animados a vivir esta palabra como dice ella que debemos vivirla, es decir, para la gloria de tu nombre. Señor, habla nuestras vidas. Necesitamos urgentemente de tu palabra, de tu instrucción y de tu consejo. Tu palabra es el pan de vida, Señor. Aliméntanos con ella y fortalece nuestra fe. La necesitamos para las pruebas de la vida, Señor. Gracias te damos por este tiempo y todo lo que hacemos, Señor, y meditamos, lo hacemos en el nombre de Jesús y para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente bienvenidos. Y la reflexión de esta mañana se llama Un testigo de Cristo. Un testigo de Cristo. Y vamos a estar aquí en Juan, hablando precisamente de eso, porque este pasaje de Juan 5:39, específicamente, que es el versículo central, ¿cierto? El versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este pasaje específicamente es un mandamiento para los creyentes de este tiempo, como lo fue para los judíos y los creyentes del tiempo antiguo. Es imperativo, hermano, eso quiere decir que es permanente. Hay un mandamiento de parte del Señor a escudriñar las Escrituras. Y cuando uno busca etimológicamente qué quiere decir la palabra escudriñar, pues va mucho más allá de lo que nosotros entendemos por dar un repaso, una lectura a la Biblia. Y aquí viene la primera recomendación, hermanos. No lea la Biblia como leyendo la revista Semana. No lea la Biblia de cualquier manera. Léala como manda el Señor, es decir, escudriñando y yendo al fondo, yendo más allá, inquiriendo, buscando. Esa palabra implica una acción diferente, es decir, una lectura profunda que implica meditación y reflexión acerca de lo que se está leyendo. Entonces, este año 2024, estamos empeñados aquí en la iglesia Gracia en Abundancia, a la cual usted pertenece, y ojalá que sea verdaderamente miembro de esta iglesia ya. Y estamos empeñados en eso, hermanos, por direccionamiento de Dios, a que leamos toda la Biblia, a que la leamos sistemáticamente, ordenadamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso pues implica que usted haga una disciplina espiritual en leer la Biblia, apartando tiempo de calidad para hacerlo. Es decir, dedique unas horas del día en un momento específico donde usted tenga toda su mente y toda su concentración para que lo haga. Y estamos empeñados en eso, pero no por capricho del pastor ni de los hermanos que estamos en el liderazgo, sino precisamente por esto que acabamos de leer, hermanos. Hay una instrucción de parte del Señor a que leamos, a que escudriñemos la Biblia. Así que no desestime esta solicitud, hermanos, no la tenga en poco y no la vea como eso, como un capricho, por una razón, hermanos. Y es que una cosa es creer en Cristo cognitivamente, como dijo mi hermano Oscar en estos días en la reunión de mitad de semana. Una cosa es creer en Cristo de manera cognitiva, ¿cierto? Y otra cosa es creerle a Cristo espiritualmente. Hay una diferencia grande, ¿cierto? En creer en Cristo, en creer en Dios, mucha gente afuera usted va y la encuentra y dice, ah, sí, yo también creo en Dios, pero a su manera. Y otra cosa es creerle a Dios, es creerle a Jesucristo de manera espiritual, ¿cierto? Es reconocer, hermanos, ¿cierto? Que Él es el Dios vivo y verdadero que vino del cielo, es decir, puso en acción el evangelio que había sido anunciado a los antiguos y por defecto a nosotros. Él vino en forma de hombre, se vistió de piel humana con el propósito de reconciliar consigo al mundo, como dice 1 Corintios. ¿Listo? Ese mundo de pecadores que había en el mundo, Dios tenía que reconciliarse con él, quiso reconciliarse por amor de sí mismo, y para eso usa el testimonio de la Biblia. Ese testimonio, eso que acabamos de leer, es el testimonio de la Biblia de que Dios, de que Jesucristo, hecho hombre, es el mismo Dios vivo y verdadero. Y se reveló a sí mismo de manera progresiva en la Biblia, de tal manera que si queremos aprender y conocer a Cristo y a Dios, tenemos que leer la Biblia porque ahí está la revelación de Dios de una manera secuencial, sistemática. Y si usted lo hace picando aquí y picando allá,
va a perder detalles y no va a conocer aspectos que son importantes y que ayudan a darle forma y figura a ese Dios que nosotros necesitamos para la salvación de nuestras almas. Entonces el Señor se reveló a sí mismo y lo hizo, como dice el Evangelio de Juan, mucho tiempo antes por medio de los profetas, pero en este tiempo lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Así que cada palabra de la Biblia cuenta, es relevante, hermanos. Cuando lea la Biblia, piense en eso. La Biblia no es un poema bien compuesto ahí por Julio Cortázar, sino que son las mismas palabras de Dios. Así que cada palabra cuenta. Fue puesta con un propósito, tiene un significado profundo. Y ahí es donde nosotros debemos puntualizar, quedarnos pensando, meditando. ¿Por qué está esa palabra ahí? ¿Qué es lo que quiere decir a mi vida, a mi mente, a mi corazón? Porque ya lo dije, hermanos, una cosa es creer en Jesús de manera cognitiva, decir que cree en Él, y otra cosa es creerle a Dios. Y mire, voy a darle algunas razones, solamente 5 razones por las que nosotros deberíamos prestar atención a que ese Jesús que está revelado en la Biblia, debemos verlo con los ojos espirituales de una manera diferente. Así que antes de que entremos de lleno a este pasaje y a lo que nos está explicando, solamente le voy a dar 5 razones, si quiere anótelas, hermano, para que las estudie posteriormente, de por qué es importante, por qué es vital, por qué es crucial que nosotros le creamos a Dios y a Jesucristo revelado en la Biblia. Primero, Santiago 2:19. Todos recuerdan que dice Santiago 2:19, ¿verdad? Vayamos a Santiago, hermanos. ¿Qué dice Santiago 2:19? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Lo vio, hermanos? Así que no basta con una creencia intelectual acerca de Jesucristo. La Biblia revela su gloria, revela su majestad, revela su poder, revela su divinidad y su mensaje, es decir, el evangelio de salvación. Mire, los demonios también creen y tiemblan. La gente dice, sí, yo creo en Dios. Bueno, los demonios también creen en Dios, pero no por eso dejan de ser demonios. Ahí está la primera razón, hermanos, por la que debemos nosotros creerle al Dios de la Biblia. Segunda razón, hermanos, véalo ahí en el Evangelio de Juan, ahí donde estamos, donde lo tiene separadito. Vaya por un momento, hermanos, a Juan 8:31, ahí un poquitito más adelante. Solamente tiene que adelantarse unas 4 páginas adelante. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Lo vio, hermanos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Atención a esto, hermanos. El Señor dice que le habló a los judíos que habían creído en él. Pero si usted sigue leyendo el contexto y llega hasta el versículo 48, es decir, el Señor se sienta a hablar con estas personas y comienza a hablar con ellos y comienza a confrontarlos, y cuando llega al versículo 48, ¿qué le dicen ellos? Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces no habían creído en él. ¿Lo notó, hermano? Ellos decían que habían creído en él, pero si usted sigue leyendo, ellos se van poniendo calienticos y llegan al punto y le dicen, no, usted tiene un demonio, entonces no creían en él. Pero mire, hermanos, el Señor lo sabía perfectamente. La Biblia nos libera, hermanos. Este pasaje nos muestra eso, que la Biblia y el conocimiento real del Señor Jesucristo, como lo revela la Biblia, nos libera. Esos judíos decían que habían creído en él, pero no era cierto. Era solo un conocimiento cognitivo, como ya lo dije. Aquí en el contexto lo podemos entender, pero el Señor Jesucristo lo sabía, y la Biblia también dice que él no se fiaba de ellos, él los conocía y sabía que decían que creían en él, pero no de manera sincera. Ahora lo invito a que se devuelva un poquito ahí en Juan, al capítulo 2, devuelva así rápidamente al 2, hermanos, para que pueda entender esto que yo le acabo de decir. Mire ahí el versículo 23 de Juan 2.
estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Esos son los que dijeron que habían creído en él. ¿Lo vio, hermanos? Pero el Señor los conocía y él no se fiaba de ellos. Y vamos a ver aquí en este mismo Juan 5 que el Señor los desenmascara y les dice que ese conocimiento que ellos tienen de él o que dicen que tienen de él, que habían creído en él, es solamente cognitivo. Ahí van dos razones, hermanos. Los demonios también creen en Dios y tiemblan y no dejan de ser demonios. La Biblia nos libera de una creencia superficial, quizá cultural. Nosotros en Colombia somos muy macondianos, muy tropicales, y entonces nosotros adoptamos fácilmente lo que viene por creencia hereditaria. Y así como los judíos de los tiempos bíblicos, hermanos, ellos realmente reconocían que la Biblia, es decir, el Nuevo Testamento que había hasta ese momento, era palabra de Dios. Había un problema, y es que ellos comenzaron a agregarle cositas, pero ya lo vamos a ver, porque aquí van solamente dos razones, pero hay una tercera que es importante, y es que creer en Jesús lo cambia todo, hermanos. Creer realmente en Jesucristo lo cambia toda nuestra vida, nuestra expectativa, nos desmonta de ese pedestal en el que nosotros estamos, nos tumba ese becerro de oro que nosotros hemos levantado y acariciamos todos los días, y ese becerro somos nosotros. Es que yo soy muy bueno, yo soy muy trabajador, yo soy muy responsable, yo soy muy altilocuente, yo soy muy altisonante, yo soy una persona que pago mis impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos levantamos nuestro becerro de oro porque nuestro estándar está puesto a nivel del suelo, pero el estándar de Dios es mucho más sublime, hermanos. Entonces, miren, creer en el Jesús de la Biblia, lo cambia todo. Ahora, mire ahí en Juan, otra vez, por eso les digo que vamos a estar aquí trillando Juan. Ahí en 6, en el capítulo 6, hay un poquitito más adelante, mire el versículo 64, hermanos. Juan 6, 64. ¿Qué dice la Biblia? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, miren, hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor Jesucristo está caminando con una cantidad de discípulos. Usted lo puede ver ahí por el contexto, no tenemos tiempo de detallarlo. Pero Él está caminando con ellos, ¿cierto? Compartían con Él, caminaban con Él, escuchaban sus predicaciones, pero no creían en Él. Así que nosotros, es decir, tú y yo, ya no podemos caminar físicamente con Dios porque ya no está aquí con Jesucristo, ¿cierto? Pero podemos caminar con Él a través de la palabra, a través de la Biblia. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia pidiéndole al Espíritu que nos revele la persona de Jesucristo en la Biblia, porque Jesucristo está desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Él, todo confluye en Él. Entonces, si nosotros comenzamos a leer la Biblia de esa manera, ¿cierto? Pidiéndole al Espíritu que nos revele la persona maravillosa de Jesucristo, que es la imagen y la sustancia misma de Dios, pues comenzamos a ver ese Cristo que desmitifica esa creencia que nosotros podemos traer cultural del Dios, de ese Dios de bolsillo, que me concede todo lo que yo quiero, que hace todo lo que yo le pida, pero yo puedo hacer todo lo que me da la gana y Él no se molesta. Miren, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, allá en el episodio del pozo, cuando la gente bajaba y se sumergía en el agua y venía un ángel y había un milagro, ¿lo recuerdan? Este hombre que fue sanado de su ceguera, el Señor le dice, no le cuentes a nadie, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntase al sacerdote, ¿cierto? Este hombre hizo todo lo contrario. Él fue y le contó a todo el mundo cuando el Señor le dijo que no se lo contara a nadie. Y uno dice, tan raro, ¿cierto?
Y a nosotros los creyentes el Señor nos dice, vayan y cuéntenle a todo el mundo, y nosotros hacemos lo contrario, no se lo decimos a nadie. Esa es la paradoja del hombre. Desobedecemos a Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en este tiempo. El Señor sana a este hombre y le dice, no se lo diga a nadie, vaya, preséntese al sacerdote. Y él lo primero que hace es va y se lo cuenta a todo el mundo. Y a nosotros nos manda a decirle a todo el mundo que Él es el Dios vivo y verdadero, que sigue obrando milagros, que vino a morir por nuestra salvación y nosotros no se lo decimos a nadie. Por pena, por miedo, por inseguridad o tal vez por las razones que hemos visto aquí, no le creemos. Esa puede ser una razón. Entonces, la Biblia nos da una guía de cómo caminar con Dios de manera espiritual sin que Él esté aquí. Porque la palabra de Dios también dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ¿qué? Él está ahí. O sea que Él está aquí en esta mañana y Él está viendo que está en tu mente y en tu corazón. Deje sus problemas afuera, hermanos. Quizá yo tengo más problemas que los suyos. Corte ahí, como que allá hay un hilo conductor, una fibra óptica, córtela. Y deje el problema afuera, la dificultad, la enfermedad, lo que sea, y concéntrese aquí en que Dios de alguna manera utilice este tiempo corto para revelarle la persona de su Hijo Jesucristo, su amor, su evangelio, y lo está dotando y capacitando para que haga eso que le dijo al ciego que no hiciera y que sí hizo, y es hablarle a las personas acerca del evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Creer en Jesús lo cambia todo. Y mire más adelantico ahí en el verso 66, estábamos leyendo el 64, ¿cierto? Y mire lo que dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Está hablando de los discípulos, de los que caminaban con él. Muchos de ellos dijeron, no, yo ya no camino más con él. O sea, no le creo a él. Entonces ahí vamos en 3 razones. Una cuarta, hermanos. Creerle a Cristo da seguridad de salvación. Y ese es un tema que vamos a desarrollar pronto aquí en la iglesia, así que no me voy a meter mucho ahí, porque vamos a estar trabajando el tema de la seguridad de la salvación acá en la iglesia en unos pocos días. Pero si usted va por un momento al Salmo 19:7, ¿cierto? Salmo 19:7, dice este bonito salmo, hermanos, la ley de Jehová, es decir, toda la Biblia, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí hay un plus para nosotros, y es que hemos orado en la iglesia recientemente porque nosotros seamos sabios, que el Señor nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones en la vida. Ahí está la fórmula, hermano. Ahora no oremos tanto por eso, sí, tenemos que seguir orando por eso, pero mira, ahí está la fórmula, ahí está el secreto, aplíquelo, hermanos, y no tendremos que orar tanto por esa necesidad, es decir, de tener sabiduría y entendimiento para tomar buenas decisiones, porque ahí está el secreto. La ley de Jehová es perfecta, convierte al alma, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Es decir, que nosotros somos simples, somos básicos, y como el Señor sabe eso, pues nos dejó la fórmula, y es que la palabra de Dios nos hace sabios para las pruebas de la vida. Una quinta y última razón, hermanos. Bueno, no, ya la dije porque era la seguridad de la salvación. Aquí están esas razones, hermanos, que nos ayudan a ver de manera diferente la lectura y el entendimiento de la Biblia. Y no lo haga como una rutina, sino más bien como un ejercicio espiritual. Y es que evidentemente necesitamos estar leyendo la Biblia continuamente, comiendo libro, como dijo el profeta, ¿cierto? Comiendo sus palabras para poder que haya vida en nosotros. Entonces, miren, los judíos de aquel tiempo, ya volviendo un poquito al pasaje de Juan 5:39, y las personas con las que está hablando el Señor Jesús, si usted lo piensa por un momento, y cómo se desarrolló todo este tema, y es que el Señor había hecho ese milagro, un milagro, ¿cierto?, del paralítico de Betesda, ahí en el capítulo 5, y ellos le reclaman por haber hecho eso un sábado y le dicen, ¿con qué autoridad usted hace eso de saltarse el sábado?
y él les explica ahí en en el versículo 19, cuál es la autoridad que él tiene y les revela que la autoridad viene del Padre, ¿cierto? Y luego en el versículo 30 de ese capítulo 5, él comienza a hablar de los testigos y por eso el nombre de esta reflexión era un testigo de Cristo. Bueno, el Señor va a hablar de los testigos para ratificar el hecho de lo que él hacía tenía un fundamento y estaba realmente aprobado. Entonces los judíos, las personas con las que el Señor estaba debatiendo este asunto, no eran cualquier persona, eran los fariseos, eran personas que se dedicaban al estudio de la Biblia, así que fue una cachetada, una afrenta para ellos que el Señor les dijera, oiga, estudien la Biblia, si ellos se la pasaban toda la vida estudiando la Biblia. Pero ellos la estudiaban de manera cognitiva, como ya lo dije, ellos incluso se dedicaban a contar cuántas sílabas, cuántas comas, cuántas tildes, cuántos monosílabos, todas esas cosas, pero ellos se perdieron en el bosque, hermanos, no vieron el árbol por estar leyendo la Biblia de manera descuidada, como un hábito que hay que hacer porque pues pertenezco a la iglesia y me mandan a leer, pero no como un ejercicio espiritual que nutre nuestra vida. Entonces estas personas con las que él discutía, hermanos, eran, haga de cuenta que son como personas doctoradas, tienen un doctorado en Biblia, y él les dice estudien, pues ellos se ofenden terriblemente, pero si nos la pasamos toda la vida estudiando, ¿cómo nos dice eso? Bueno, hermanos, estos hombres realmente estudiaban y entendían y eran celosos de la palabra, y ellos reconocían la Torah que había en ese momento como que era la palabra de Dios. Pero pasaba algo y era que ellos le daban igual autoridad a la tradición oral como a la Biblia. Ellos decían, todo lo que Moisés nos dejó de herencia cuenta tanto como la palabra de Dios. Y eso pasa hoy en algunas iglesias en otro contexto, donde la tradición tiene tanta importancia como la palabra, y ya lo vimos acá el año pasado. Es decir, atribuirle también a la tradición oral tanta importancia o más que la misma palabra. Entonces, no, es que tenemos que subir a Monserrate de rodillas y de espaldas, y si no, cualquier obra que hagamos no tiene sentido. ¿Sí? Eso enseña la tradición, como que es tan importante como la palabra, incluso la elevan más. Entonces el Señor Jesucristo, hermanos, apela a algo, ¿cierto? Para desmontar esa creencia. ¿Por qué? Porque ellos agregaron a la palabra ordenanzas, añadieron cosas que estaba prohibido, allá en Deuteronomio 4.2 usted lo puede ver, estaba prohibido agregarle la palabra o quitarle algo a ella. Entonces, cuando Él les dice que estudien profundamente la Biblia, les anima a ir y leer la Escritura, pero de una manera diferente. Es decir, como que les dice, estudien pensando en que ahí van a encontrar la vida eterna. Estúdienlo de esa manera. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, leemos la Biblia pensando que en ella está contenida la vida eterna, seguramente que eso, hermano, yo lo puedo decir por lo que la misma Biblia lo dice, el Espíritu Santo va a venir y nos va a ir convenciendo y nos va a ir revelando esas cosas que nos van a ratificar ese hecho. Entonces en los evangelios uno puede ver ejemplos de las cosas que los fariseos agregaron a la Biblia como tradiciones para que fueran igual. Por ejemplo, como que había que lavarse las manos, bueno, no sé, un montón de cosas que ustedes las pueden ver ahí en la Biblia, ¿cierto? Y por esas razones que el Señor Jesús les aplicó a ellos, a los fariseos y a los judíos de ese tiempo, la condena que estaba en Isaías 29:13, que dice que enseñaban doctrinas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eran mandamientos de hombres que ellos habían agregado y le daban tanta validez como si fuera una doctrina. Y eso quedó en Isaías 29:13 como una condena al que hiciera eso. Y el Señor pues se las aplicó a ellos. Y esos judíos de ese tiempo, hermanos, es como los legalistas de hoy en día. Muchas personas, incluso creyentes, ¿cierto? Cuando uno les anima a leer la Biblia, ellos son como esos judíos. Y se molestan y dicen, claro, yo leo la Biblia, y entonces ¿usted qué cree? Claro, yo leo la Biblia. No, eso yo ya me lo sé. Usted le comparte algo, si yo ya sé eso, yo también leo. Pero
porque no quieren admitir que la leen de una manera superficial. Hermano, los tesoros del mundo están bien enterrados. O sea, si no fuera así, no se inventarían esas máquinas para entrar a la tierra muy profunda y sacar el níquel, el cobre, el oro. Los tesoros están enterrados de manera profunda, hermano, en la tierra. Así es la Biblia. Las verdades espirituales están en la Biblia bien enterradas. Hay que leer, hermano, hay que investigar, hay que escudriñar como manda el Señor para poder irlas encontrando. No las va a encontrar en una lectura superficial. Usted no encuentra una pepita de oro superficialmente en la tierra. Eso es muy raro. Así que esos legalistas modernos también se molestan cuando nosotros les animamos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esos judíos de la diáspora, ¿cierto? Después de que vinieron, retornaron, ellos se dedicaron a leer la Escritura, pero más como una disciplina de trabajo, ¿cierto? De conteo de palabras y de sílabas, más que con el ánimo de encontrar a ese Dios vivo y verdadero que los había sacado de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Y el Señor Jesucristo muy hábilmente, porque está hablando con judíos, con personas que conocen la ley, apela a algo, hermanos, que está en Deuteronomio 19:15. Y usted va a Deuteronomio 19 y en ese capítulo de Deuteronomio usted va a encontrar algo, un título que se llama la ley de los testigos. ¿Sí? Eso está en Deuteronomio y fue parte de lo que el Señor le dio a Moisés como ordenanza para poder ir organizando las leyes de todo este gran pueblo que pues comenzó de cero, digamos, a aprender las cosas de Dios. Y ahí en el versículo 19, antes del 15, no sé en su Biblia, pero en la mía dice leyes sobre el testimonio, sobre los testigos. ¿Y qué decía esta ley del testimonio? Bueno, esta ley, hermanos, era una ley que estaba promulgada para la resolución de conflictos ahí en la ley mosaica, ¿cierto? En todas las relaciones de las personas siempre habrán conflictos. Entonces, esta ley es conocida como la ley de los testigos y fue decretada para determinar la veracidad de un hecho más allá de toda duda razonable. Es decir, una persona era acusada de algo y no se podía enjuiciar sino solamente por el testimonio de ¿cuántos? 2 o 3 testigos. Eso mandaba la ley. Bueno, pues como el Señor conocía perfectamente esa ley, les dice, listo, ustedes me están preguntando con qué autoridad yo hago esto. Yo tengo mis testigos. Yo tengo mis testigos. De lo que yo estoy hablando es cierto porque yo también tengo testigos. Y ellos se quedaron muy atónitos y él comienza a desarrollar este tema. Así que vuelva, hermano, ahí a Juan 5 y ubíquese desde el versículo 30 porque vamos a comenzar a entender un momentico cómo es que caímos en el versículo 39 y cómo es que él les ordena escudriñar las escrituras. O más bien, ¿por qué terminó en ese punto? ¿Listo? ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Estamos entendiendo la importancia de una lectura ávida de la Biblia? ¿Amén? Ok. Entonces, como el Señor ya ha apelado al tema de la casuística legal para resolver los conflictos en la ley mosaica, ¿cierto? Él les dice, o les da a entender más bien, que su testimonio acerca de que Él y el Padre son uno mismo, ¿cierto? O que Él es Dios, ellos no lo estaban entendiendo así, es cierto, ¿cierto? Y además es ratificado por testigos y Él va a traer sus testigos. Entonces, primero, el Señor les dice en el versículo 31, les dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces el Señor Jesucristo sabía que si Él era llevado ante un tribunal de los judíos, ¿cierto? Su testimonio no sería válido si no trae a sus testigos. ¿Lo ven? Entonces por eso Él dice así, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero es que resulta que yo tengo unos testigos.
Entonces, él también sabía, hermanos, ahí en el versículo 33, sáltese un poquitico, dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, él nombra el primer testigo, pero ustedes van a ver, hermanos, que el Señor ni siquiera echa mano de ese testigo. Él dice, bueno, aquí puede haber a personas que también tienen en poco a Juan, no le creen, así que yo me lo voy a saltar. Ese no es mi testigo, pero Juan era un testigo, porque ellos lo enviaron a él a preguntarle quién era y él dio testimonio. Y él les dijo que él, ese hombre, él no ni siquiera era digno de desatar la correa de su calzado, ¿cierto? Eso dice la palabra. Y Juan era visto como un profeta y él realmente era un hombre ascendente entre los judíos. Pero el Señor dice, bueno, como de pronto hay algunos que no creen en Juan, listo, Juan no es mi testigo. ¿Y saben por qué? Porque dice en el 34, si lo ven, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Si están esperando que les dé el testimonio de Juan, que es real, porque es cierto, listo, no necesito testimonio de ningún hombre. Y eso es asombroso, hermanos, porque no estamos hablando de cualquier persona, sino del profeta Juan, de Juan, que fue un hombre que los judíos sabían que era un hombre santo. De hecho, la gente iba y era bautizada por él. Entonces él desmonta ahí en el versículo 34, ¿cierto? De tener la idea de tener a Juan como testigo. Y dice pues que él no recibe testimonio de hombre alguno. Así que su testimonio es celestial, hermanos. Es superior, está más arriba. Él dice que sus testigos son mayores, ¿cierto? Y lo ratifica en el versículo 36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras son las que yo hago y ellas dan testimonio de mí. Entonces, ahí está el primer testigo, hermanos, que habla el Señor. Ahí en el versículo 36, las obras que Él hizo. Y cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que el Señor Jesucristo hizo muchísimos milagros. De hecho, la misma Biblia dice que si se escribiera todas las cosas que Él hizo, que sanó, que liberó, que consoló, que resucitó muertos, pues no cabrían en yo no sé cuántos y miles de libros y libros. Así que las obras que el Señor hizo, que evidentemente son obras sobrenaturales, de sanidades, de prodigios, de milagros, venían de parte de Dios. Y estos milagros se hicieron pues obviamente en miles y miles de personas, así que tenía miles y miles de testigos. Pero ni siquiera esos testigos, que son miles por montones por lo que dice la Biblia, son válidos para el Señor. El testimonio al que él está citando, ¿cierto? Es el Espíritu Santo, porque las obras que él hizo las hizo en el poder del Espíritu Santo. Así que él habla de que las obras de él son testigos, pero su testigo mayor es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lo invistió de poder, ¿cierto? Para hacer esas obras. Entonces ahí está su primer testigo, porque todo lo que hizo el Señor lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Ahora, él va a traer a colación su segundo testigo, ahí en el versículo 37, hermanos. Mírenlo ahí. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, el Señor Jesucristo dice que el Padre eterno daba testimonio de él también, pues él había sido enviado por el Padre, ¿cierto? Y cuando usted va a Mateo 3:17, vaya un momento si quiere a Mateo 3:17, porque esto es importante, mis hermanos. ¿Qué pasa en Mateo 3:17? Bueno, el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Voy a leer desde el 13 rápidamente. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, a ese testigo que él se está saltando, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Pero Jesús le respondió, deja ahora así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces
le dejó y lo bautizó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, es decir, que estaba debajo del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está un testigo de esos. Y hubo una voz de los cielos que decía, el otro testigo, hermanos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, que ya esos testigos se habían manifestado sobre él delante de muchas personas acerca de que él era realmente el Hijo de Dios y era quien él decía que era. Entonces, según lo que registra la Biblia, ¿cierto? Y había sido anunciado por Isaías 9:6, fue ratificado en Mateo 3:17. Y es que este es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y por eso él agrega y les dice a ellos que deben estudiar las Escrituras, pues no lo conocían, porque si lo hubieran conocido y hubieran creído en él, hubieran sabido, oiga, sí, este es el Mesías, porque esto ya lo dijo Isaías, porque estuvimos en el bautizo y se oyó una voz del cielo que nadie la vio, pero estaba endurecido su corazón. Aún así, no creían y andaban con él. Y ya hice una exhortación de por qué nosotros también debemos leer la Biblia con esa fe y ese espíritu y con ese deseo. Es decir, usted toma agua, hermano, usted no dice, oiga, el médico dijo que era hora de tomar agua, ir a tomar agua. Eso no pasa, hermanos. Usted toma agua porque siente sed, eso es natural, eso es instintivo. Usted tiene sed y dice, no, ay, qué pereza tomar agua. Mejor mañana. No, hermano, eso no pasa. Usted tiene sed y usted va y busca el agua porque su cuerpo se lo pide. Si nosotros leemos la Biblia de esa manera, con nuestro espíritu, mi espíritu necesita el Espíritu de Dios que está revelado en esta escritura porque me muestra a Jesús, me muestra a Dios. Pues hermano, usted lo hace de manera instintiva. Usted siente algo. Hoy no he tenido comunión con Dios, necesito ir a la palabra. No lo haga como un hábito de calendario, sino como una disciplina espiritual, hermano. Perdóneme que sea tan enfático con eso. Miren, otro testigo que el Señor cita, y ese es el definitivo y el último y con el que él remata esta palabra, y está justamente en el versículo que acabamos de leer. Juan 5:39. El Señor dice, vuelvo y leo la misma que ya hemos leído 3 veces. Escudriñad las Escrituras, punto y coma, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, punto y coma, y ellas son las que dan testimonio de mí, punto y coma, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea, fui enfático en el punto y coma porque está encadenando la idea con algo que va más allá y más allá para hacer una idea completa. ¿Lo vieron, hermanos? Escudriñe la palabra. ¿Pero por qué? Porque soy caprichoso y no quiero que estén por ahí viendo televisión y los partidos de fútbol. Es porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Segundo, porque ellas dan testimonio de mí. Tercero, ustedes no quieren venir a mí porque no quieren, no realmente, no anhelan la vida eterna. ¿Y qué pasó luego? Bueno, pues el Señor les manda a que escudriñen, a que leen con detenimiento. Y los anima a algo, hermanos, que es creo que lo más importante de este pasaje, y es el entendimiento de lo que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Bueno, el Señor mismo lo contestó ahí más adelantico. Ahora váyase un poquitico al 17, adelántese ahí en su Biblia, hermanos, al capítulo 17 y lea el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el Señor les dice, miren, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y es cierto. Yo soy la vida eterna, les dice Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan, es decir, que me conozcan a mí, dice Él, que te conozcan a ti, a Jesucristo y a Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Así que para conocer a Dios hay que conocer a Jesucristo, porque Jesucristo revela al Padre ya de manera palpable para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Él, ¿cierto?
el mismo Señor Jesucristo, ahí en Juan 17:3, antes de que fuera a entregar su vida en la cruz, le dio sentido a esa frase que había dicho más atrás, aquí en 5:39. Porque él sabía, y dice ahí, remata, que ellos no tenían amor de Dios en su corazón, ahí en el versículo 42. Mas yo os conozco, ¿recuerden? ¿Lo recuerdan? Él los conocía y no se fiaba de ellos. Dice, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Muchas personas están en esta mañana en las iglesias y están buscando a Dios por razones distintas a encontrar la vida eterna. Hay muchas iglesias en Bogotá, están llenas de gente, 10 veces más grande que esta iglesia. Y personas han ido a arrebatar el milagro, a solucionar el problema, a que Dios les traiga a un hombre, a que las mujeres les traigan, a los hombres les traiga una mujer, a que les arregle el problema de la finca, del ganado, a que enderece a los hijos porque les cayeron en la droga y en el alcohol y en otras cosas. Para eso buscan a Dios. Para eso han ido esta mañana muchas personas a las iglesias. Ojalá que la motivación de ustedes no sea distinta a la de venir y buscar con sed a ese Jesús que está revelado en la Biblia, porque ahí está contenida la vida eterna. Es decir, que una cosa trae la otra. Cuando buscamos a Dios de manera sincera en la Biblia, Jesucristo nos lo va a revelar, ese Dios maravilloso, y vamos a poder entenderlo. Y vamos a poder orar correctamente, pidiendo para la gloria de su nombre. Entonces, el apóstol Juan, que escribió este evangelio, dice en Juan 39, son ellas las que dan testimonio de mí, palabras de Jesucristo. Quiere decir que Dios conoció a Jesús perfecta y plenamente, cara a cara, y que Él inspiró por el Espíritu Santo las Escrituras, y a través de las Escrituras Jesús es revelado. Así que vemos la Trinidad en acción. No la nombra, no la cita, no está esa palabra, pero vemos a Dios, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo trabajando armónicamente para eso justamente, para que Él sea revelado. Así que Dios hizo cosas en las Escrituras, como ya lo dije, o más bien dejó consignadas estas cosas que si ellos las hubieran creído y entendido, no con ese corazón duro, pues ellos habrían tenido una idea de ese Jesús del que estaban esperando con ansia y lo hubieran reconocido cuando Él viniera. Pero no lo buscaban con ese propósito y ese corazón. Entonces Jesús, hermanos, en Mateo 5, 17 y 18, les recuerda que Él no vino para abrogar la ley, es decir, para saltársela, sino más bien vino para cumplirla, ¿cierto? Y Él dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Eso ratificaba el hecho de que esas escrituras hablaban de Él y Él no iba a cambiarlo porque ya estaba predicho por los profetas que Él había de venir. Entonces, ¿por qué, hermanos, en estos tiempos modernos, ¿cierto?, que estamos viviendo, por qué los creyentes, incluso los que se dicen creyentes, no ven a Jesús como Dios? Porque aunque ustedes no lo crean, hay personas hoy en día, creyentes, que no ven a Jesús como Dios. Ellos dicen, sí, Él era un profeta, Él era un hombre bueno, sí, otros dicen, el man está vivo de manera irrespetuosa, pero no ven a Jesús como el Dios vivo y verdadero. Hay que temblar delante de Dios, hermano. Yo estoy aquí parado con temor y temblor, porque hacer esto no es fácil, porque entiendo la responsabilidad espiritual que tiene para ustedes y para mí. Eso no es cualquier cosa, no estamos jugando a la iglesia. ¿Por qué las personas no ven a Jesús como Dios? Solamente como un buen hombre que hacía milagros, que era chévere. Y se quedan ahí porque el enemigo de nuestras almas, ¿cierto?, de manera hábil, ha desarraigado del hombre
el temor a Dios, de manera que crea que Él vino en forma de Jesucristo y habitó entre nosotros y entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Entonces, por la misma razón que los antiguos no creyeron en Jesús, no lo vieron en la Biblia, pues es por la misma razón que los de ahora nosotros no lo vemos en la Biblia, porque no hemos escudriñado la palabra y resulta que todo apunta a Él, hermano. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Dios. Si no lo sabía, yo lo estoy enterando ahora, hermanos, porque cuando nosotros iniciamos, digamos desde Génesis, la lectura de la Biblia, la forma en que la misma Biblia y el Antiguo Testamento preparan a la gente, a las personas para conocer a Jesús, no es simplemente mediante las profecías que nos muestra que realmente debiera hacerlo, ¿cierto? Como nacer en Belén, y efectivamente nació en Belén, sino que va mucho más allá de esto, hermanos. El punto es que si te encuentras con Dios y conoces a Dios y admiras a Dios y confías en Dios y te dejas moldear por Dios a medida que Él progresivamente se va revelando en su Biblia, ¿cierto? A través de todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús aparezca en el Nuevo Testamento, usted lo va a conocer, usted lo va a entender. Esa es la razón por la que debemos leer la Biblia toda completa. Cuando alguien le pregunte, bueno, listo, yo ya creo en Dios, me estoy inquietado, ¿por dónde empiezo, hermano, a leer la Biblia? Empiece en Génesis y empiece a leer ávidamente, de manera organizada, y va a entender, la Biblia lo va a preparar para cuando Jesús aparezca, decir, oh sí, el Espíritu le va a revelar, hermano, yo sé de lo que le estoy hablando. Cuando uno llega allá no dice, oh sí, esta arca era Dios, esta puerta era Dios, era Jesús, ¿cierto? El que me estaba mencionando ahí. Todo apunta a Jesús. El Señor habrá moldeado nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que cuando Él aparece, y para los judíos apareció en carne, pues no habría ninguna disonancia, ninguna discordia, ninguna contradicción de que ese Jesús del Antiguo Testamento o ese Dios se reveló en la persona de Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Pero el Señor Jesucristo sabía que el corazón endurecido, producto del orgullo, como está ahí en Juan 12, si usted se adelanta un poquitico ahí en Juan 12, en el mismo Evangelio de Juan 12, en el capítulo 12, y lee un momentito en los versículos 37 y al 40. Yo lo voy a leer, hermanos. Miren, Juan 12, del 37 al 41, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, dice el 39, no podían creer, porque Isaías dijo que los ojos de ellos estaban endurecidos y el corazón de ellos también, y por eso con los ojos no veían y no entendían con el corazón, y por eso no dejaban que el Señor los sanara. No creían, hermanos. Pero el no creer tiene una implicación muy profunda para nosotros y para el mundo en general. ¿Por qué? Porque ya lo dije, el enemigo de nuestras almas sembró un orgullo muy oculto, muy soterrado en los hombres, los que son simpatizantes, porque en las iglesias hay creyentes, pero también hay simpatizantes. Hay muchos en la iglesia que son solamente simpatizantes. Y el enemigo se ha encargado de eso, hermanos, de sembrar ese orgullo para que acepten solo algunas cosas de la Biblia, pero otras no. Como por ejemplo, que Jesucristo es Dios, y eso es lo que pasa con los testigos de Jehová. Ellos creen en Dios, creen en la Biblia, pero en algunas cosas, en las otras no. Jesucristo, dicen ellos, no es Dios, es hermano o es el arcángel, y es el hermano del demonio. Imagínense eso. Entonces las implicaciones de entender, de asimilar
y de defender la verdad revelada en la Biblia para nosotros y para personas de cualquier religión, ¿cierto? Son eternales, es decir, van a demarcar el camino a la vida eterna, como dijo el Señor. Van a marcar la eternidad de las personas. Hermano, la eternidad nuestra está determinada por el si creemos, entendemos y recibimos a Jesucristo. Por varias razones, hermanos, o más bien por varias implicaciones. Y algunas de esas implicaciones en un mundo pluralista y religioso como el de hoy es muy controvertida, ¿cierto? Porque la suposición de más o menos la mayoría de la gente religiosa es que el Dios del Antiguo Testamento y la persona de Jesucristo se revelan en la Biblia, pero no lo ven como una unidad. Y nosotros hemos estudiado acá en esta iglesia y hemos entendido que Dios se revela en la persona de Jesucristo, pero no de manera separada, sino como una unidad, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo Isaías cuando él vio la gloria de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Que lo que hace de ambos uno solo puede ser probado por lo que uno hace y ratifica del otro. Y estamos hablando del testimonio que que Jesucristo hace y trae como testigo al Padre y al Espíritu. Entonces miren que Juan muestra esas implicaciones y nos lo hace en los siguientes versículos que les voy a decir con 3 preguntas. Ya vamos entrando al final, pero hay 3 preguntas que debemos hacernos. Si quiere, anótelas y llévelas para que se ponga a prueba usted mismo y usted pueda probar a otros. Y la primera es, primero, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Vamos allá a Juan otra vez, hermano, devuélvase al 8, por favor, capítulo 8, Juan 8. Y vamos a mirar esta primera pregunta, ¿conoces a Dios? Juan 8, 19. Dice Juan 8, 19, ellos le respondieron, bueno, Jesús les estaba diciendo que Él era la luz del mundo, ¿cierto? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? O sea, ellos le están diciendo, si nosotros conocemos a tu Padre, te vamos a creer. ¿Dónde está tu Padre? Y Jesús, ¿qué le respondió? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Porque si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué? Porque Él está hablando con unos judíos que conocen la palabra, que son estudiosos de ella, que son herederos de esa promesa, y ellos deberían saberlo perfectamente. Entonces los adversarios de Jesús, de manera altanera, le preguntan, ¿dónde está vuestro Padre? Y Él les contesta, pues, ustedes ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Así que el hecho de que estos judíos, estos adversarios, no conozcan a Jesús y que no percibieran su deidad o su carácter mesiánico o su papel como siervo sufriente, muestra que no conocen a Dios. Y Él les dice, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Entonces, ¿conoces a Dios? Si alguien le pregunta, oiga hermano, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted lo ha visto? Que la gente le dice no groseramente así. ¿Es que usted lo ha visto o qué? Claro que lo he visto. Lo he visto en la persona de Jesucristo, revelado en la Biblia. Cuando le vuelvan a decir así, usted ya sabe qué contestar. Claro que yo lo he visto en la Biblia. Es Jesucristo. Y todo lo que Él hizo reveló al Padre. O sea que sí lo conocemos. Pero ya en la Biblia hay lo que se llama las teofanías. Ahí en el libro de los jueces, ustedes ven cómo a Manoa se le aparece el Señor Jesucristo, preencarnado. Eso es una teofanía. Y Él, pues claro, existía desde la eternidad y Él ya se revela ahí. Y ellos dicen con su mujer, uy, ¿sabe qué? Vamos a morir. ¿Por qué? Porque hemos visto a Dios y la Biblia dice que nadie que vea a Dios puede seguir viviendo, muere, porque Dios es tan puro, tan santo, que no puede ver el pecado, así que nosotros nos deshacemos así. ¡Fua! Pero Él se reveló en la persona de Jesucristo, en su gracia, en su misericordia, y Él les dijo, no, tranquilo, no van a morir. Y Él se subió encima de esa llama y se fue al cielo. Léalo ahí en los jueces. Segunda pregunta, ¿honras a Dios? Entonces la primera es, ¿conoces a Dios? Juan 8:19.
Y ahora, ¿honras a Dios? Juan 5:23, ahí es donde estábamos, devolvámonos un poquitito. ¿Qué dice Juan 5:23? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así, la pregunta es, ¿honras a Dios? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si usted quiere honrar a Dios, honre al Hijo. ¿Cómo honra uno al Hijo? Hermano, reconociendo que Él es el Dios vivo y verdadero, que su sangre preciosa con la que murió en la cruz del Calvario fue necesaria para la salvación de nuestros pecados. Entonces, el Padre y el Hijo se revelan en la Biblia como una unidad. De manera que si usted saca alguno de los dos, deshonra al otro. Si afirmas honrar a Dios, pero rechazas a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador y Mesías crucificado, pues estás deshonrando al Padre y rompiendo la unidad. Esa afirmación es falsa y usted no está honrando a Dios. Se acepta una parte y la otra no. Así que podemos entender que los testigos de Jehová hacen una promulgación falsa porque rompen la unidad y le quitan la divinidad a Jesucristo. Una última pregunta, ¿amas a Dios? Esa es la tercera, hermanos. Y está también ahí en Juan 5, 42 y 43. ¿Amas a Dios? Mire lo que dice el 42, ya lo leímos, ¿no? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Miren, estos días veíamos con mi esposa un documental acerca de las sectas en el mundo. Qué fácil para las personas ser engañadas, hermanos. Cuando viene otro, había un tipo que instaló una secta en los Estados Unidos y primero dijo que él era un profeta enviado de Dios. Después dijo que él era el Mesías pecador. Él decía que él era el Mesías pecador. Después dijo que él era Dios. O sea, fue subiendo de perversión este tipo, porque a medida que decía eso, iba avanzando en su perversión con la gente, con las personas que engañaba. Aquí está mi hija y mi esposa que vieron conmigo ese documental. Y evidentemente, el tipo llegó a tener mucho dinero, muchos seguidores, a medida que su blasfemia crecía. Y se cumple esta palabra, hermano, de manera increíble. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Y eso le pasaba a los judíos, y eso le pasaba a los griegos de aquel tiempo, porque Pablo fue y les dijo, oiga, yo veo que ustedes son muy religiosos, acá hay un montón, pero al que yo les predico es a este que está en este altar y está vacío, al Dios que ustedes no conocen, a ese es el que yo vengo a hablarles. Pero a los otros sí los recibían, ellos eran muy estudiosos, y ellos andaban en busca de cosas nuevas, dice la palabra. Pero yo sé que no tenéis el amor de Dios dentro de vosotros. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Cómo sabe Jesús que no aman a Dios? Pues porque no lo reciben a Él, por lo que Él es realmente el Hijo de Dios. Entonces, ese sedazo, ¿sí?, que yo les he dado de conocer a Dios, honrar a Dios y amar a Dios, esa es la prueba irrefutable cuando usted hable con alguien que dice que es creyente. En resumen, hermanos, usted puede ponerse a prueba con usted mismo, pensando y analizando, oiga, yo conozco a Dios, yo honro a Dios, yo amo a Dios, ¿cierto? Porque cualquier persona de cualquier religión, musulmanes, budistas, islamistas, animistas, cristiano, el que sea, hermanos, que afirme conocer a Dios, de honrarlo o de recibirlo o de conocerlo sin recibir a Jesucristo, pues está haciendo una afirmación falsa, porque tendría que primero reconocer y recibir a Jesucristo para poder que eso fuera así. Así que la medida de todo verdadero conocimiento de Dios viene de honrar a Dios, amar a Dios y conocer a Dios. Y eso se logra, hermanos, con una lectura ávida, profunda, un estudio sistemático de toda la palabra, de toda la Biblia.
¿Por qué? Porque todo el Antiguo y el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día dan a conocer a Jesús como es y Él revela al Padre como es. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije, toda la Biblia da testimonio de Él, hermanos. En esta época en la que hay tanta investigación, tanto, y todo se investiga, hermano, todo se estudia. Hoy en día uno ve y hay estudios de todo, ¿no? Del clima, del tiempo, de los hábitos, de todo. Hoy en día se estudia todo. ¿Por qué no hay estudios sistemáticos de las Escrituras? Bueno, porque al mundo no le interesan y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ese nos lo dejó Dios a nosotros, ¿cierto? Y para eso ha levantado iglesias de sana doctrina como esta, para que las personas no vengan los domingos a entretenerse en un rato, sino a estudiar, a conocer profundamente a Dios. Tenemos que buscarlo con diligencia, porque hay personas que incluso han hecho de la Biblia, hermanos, un talismán, un agüero. Entonces se pone en el centro de la sala, en el Salmo 90, con unas ramitas de alguna cosa, porque es que eso trae la prosperidad. De esa manera aprecian la Biblia. O salen por el patio, por la finca, leyendo un salmo y aventando algo para que eso aleje los malos espíritus. O sea, la Biblia es vista como un talismán, como un fetiche, ¿cierto? Pero si nosotros la leemos con un corazón sediento, con hambre, pues vamos a ser saciados. Y es un tesoro, ¿cierto? La sabiduría, dice la Biblia, es un tesoro, pero es un tesoro de conocimiento, es un tesoro de conocer la voluntad de Dios, es buscar ese oro, pero ese oro que está contenido en lo que Dios enseña, no en lo que Dios da. Entonces, hermanos, ya para terminar, hermanos, queremos nuevamente ratificarles como iglesia y animarlos a leer la Biblia ávidamente, pensando que Dios se revela en ella, en la persona de Jesucristo, para que nosotros podamos entender o comprender más bien la magnitud del sacrificio de Cristo. Hermanos, Jesús vino con una misión muy definida y el enemigo trató de sacarlo de ahí, de ese camino, pero él siempre le respondió con algo. ¿Con qué? Con la palabra. Y nunca se salió de ese camino. Esa misión estaba definida y era morir en la cruz por todos aquellos que el Padre le había dado. Él lo dijo, para que no se pierda ninguno. Y eso pues lo incluye a usted y me incluye a mí, ¿cierto? Para que no nos perdamos y nos manda eso. Miren, hermanos, Jesús nació para morir. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir, tener vida eterna. La muerte de Jesucristo no fue un accidente, hermanos, ni su resurrección fue una sorpresa. Nada lo separó del camino de la cruz. Era necesario el camino de la cruz para que nosotros estuviéramos hoy sentados acá, en torno a Él y a esta palabra santa. Amén. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Voy a pedirles que se pongan de pie porque ya terminamos. Pero quiero animarlo a esto, hermano. Claro, a que lea toda la Biblia ávidamente. Hermanos, póngaselo de tarea este año como un ejercicio espiritual. Pero si usted no ha recibido a Jesucristo todavía en su vida como su Señor y Salvador, acéptelo hoy, recíbalo hoy. Si usted ha sido inquietado durante este tiempo a recibir al Señor, hermano, llame al pastor, a alguno de los hermanos para que oren y lo guíen para que usted lo reciba hoy. Búsquelo en la Biblia, hermanos. Hoy es día de salvación. Mañana puede ser tarde. Podemos morir en cualquier momento. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente, Señor, venimos en oración delante de ti, reconociendo tu gran poder, reconociendo tu gran misericordia, reconociendo, Señor, tu gran fidelidad. Bendito seas, Padre Santo, exaltado, alabado, glorificado sea tu nombre. Señor, solo tú eres digno de recibir toda gloria, honra y alabanza. Padre, bendice esta palabra tuya
séllala en nuestras vidas. Señor, inquiétanos a buscar a tu Hijo Jesucristo para que Él nos revele tu voluntad. Señor, tú quieres la vida eterna para nosotros, pero ya sabemos lo que es la vida eterna, conocerte a ti, Señor. Señor, coloca en nosotros un hambre y una sed tal que no podamos pasar un día sin ir a escudriñar tu palabra. Señor, coloca en nosotros una mente bíblica. Señor, coloca en nosotros deseos de hacer lo que te agrada y hacer menos lo que te desagrada. Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, levanta hombres y mujeres santos en esta iglesia que vivan realmente la vida cristiana, más allá de las circunstancias y de los problemas. Ilumínanos, Señor, con tu evangelio de salvación. Danos denuedo para ir y contarles a otros que tú eres real, que tú eres un Dios vivo y verdadero, que estás activo y que puede ser hallado antes de que venga el día malo. Gracias, Padre, por nuestra iglesia, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos permites. Ayúdanos, Señor, necesitamos tu ayuda, tu instrucción. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos vaya revelando progresivamente a ese Jesús maravilloso, a ese Dios eterno, a medida que avanzamos en la Biblia, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos. Amada iglesia, les invito a que nos pongamos por favor sobre nuestros pies. Vamos a continuar exaltando el nombre del Señor. Gracias al Señor por su palabra y que es de gran ánimo para nosotros, mi hermano Víctor, y que continuemos escudriñando su palabra, porque Cristo se revela a través de ella misma. Alabémosle.
aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar a ti mi canto. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar a ti mi canto. Amén. De igual forma, oremos por las ofrendas, que el Señor sea siendo glorificado aún también en eso. Bendito Padre, te agradecemos por tu provisión, por tu sustento, Señor. Gracias por el aire que nos permite respirar, gracias por el vestido que tú nos das, Señor, gracias porque eres tú quien nos das la vida, nos das absolutamente todo, Señor. Sin ti no estaríamos en este lugar, si tú no nos das la vida, Señor, no estaríamos acá, Padre. Gracias por también darnos el privilegio de congregarnos, Señor, juntos como iglesia, para alabarte a una misma voz, Señor, con un mismo espíritu. Por favor, permite que nuestros corazones, Señor, sigan siendo dispuestos, que tú, Señor, sigas preparando y moldeando nuestro carácter. Ayúdanos a tener un corazón humilde y un oído atento, Señor, de cómo nuestras vidas deben alabarte a ti y glorificarte en todo. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias por las ofrendas que podemos presentar delante de ti. Y primeramente, Señor, presentamos nuestros corazones. Sabemos que somos pecadores, pero que tú nos ofreces un perdón, Señor, y eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias por la salvación que tú nos ofreces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para la siguiente alabanza, mis hermanos, los varones vamos a preguntar, ¿qué me puede dar perdón? Las damas van a contestar, solo de Jesús la sangre. Nosotros nuevamente, y un nuevo corazón, las damas, solo de Jesús la sangre. En el coro cantamos todos. Vamos. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre.
solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Y para terminar con este tiempo de alabanza, mis hermanos, les animo a que estemos meditando en la palabra que el Señor nos ha traído el día de hoy. Vamos a cantar Reina Dios, porque Él reina y vive para siempre. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de él. Señor, predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él, cuando en la cruz
nuestro Padre Él está. Gloria a Dios, vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios.